Bienvenidos a un nuevo video de esta sección de MATLAB básico. En esta ocasión vamos a aprender a realizar operaciones algebraicas en este software. Como ya lo he mencionado en ocasiones anteriores, el objetivo de este canal es tener contenido 100% práctico, entonces quiero hacer énfasis en esto. Tal vez esto de operaciones algebraicas suene como un área demasiado básica, pero recordemos que este tipo de operaciones las podemos aplicar en muchos cálculos de la ingeniería. Por ejemplo, podemos aplicarlo en muchos métodos de análisis estructural, líneas de influencia, y desde ya sabemos que este es un área importante en el cálculo de cargas móviles para el diseño de puentes. Y así podemos aplicar estas operaciones en muchos más cálculos. Entonces tenemos que conocer la importancia de aplicar este tipo de operaciones. Si ustedes quieren crear códigos que involucren operaciones algebraicas, primero tienen que aprender a generarlas en el software. En resumen, la idea que quiero transmitir es de que ustedes van a resaltar la importancia de todos estos tutoriales de esta sección cuando entremos a la parte de creación de códigos o scripts. Así que mis felicitaciones a las personas que han estado viendo detalladamente y en orden todos los tutoriales de esta sección. Con todo eso claro, lo primero que vamos a aprender es a generar un polinomio en MATLAB. Para hacerlo podemos aplicar lo mismo que vimos en el tutorial número 10, donde aprendimos a generar un array unidimensional. Es lo mismo. Por ejemplo, podemos definir una variable y abrimos un corchete. Y yo aquí voy a generar el polinomio de la parte inferior derecha. Para hacerlo, existen dos formas. Ustedes pueden simplemente escribir los coeficientes de cada variable. Por ejemplo, el coeficiente de x a la sexta es menos 6. Escribo un espacio. El siguiente coeficiente debería ser el de x a la quinta, pero como no existe esa variable en el polinomio, simplemente escribo 0. Escribo otro espacio. Ahora el siguiente coeficiente es el de x a la cuarta. Aquí será el número 5. Escribo un espacio. El siguiente coeficiente es de menos 3, x al cubo. Otro espacio. El coeficiente de x al cuadrado es 1. Escribo un espacio. Seguiría el coeficiente de x, pero vemos que no existe esa variable en el polinomio, por lo tanto lo relleno con 0. Otro espacio y finalmente el coeficiente que no tiene ninguna variable. Cierro los corchetes y esa es la forma como definimos un polinomio. Si ustedes se dan cuenta, es como crear un array unidimensional, el cual va a contener los valores que representan los coeficientes que tiene cada variable. Si no existe una variable, ese valor se lo rellena con 0, porque ya sabemos que al momento de multiplicarse por 0 se va a anular ese término. Voy a realizar otro ejemplo con el siguiente polinomio. Lo voy a guardar en otra variable, por ejemplo, f va a ser igual. Abro corchetes, menos x al cuadrado. El coeficiente ahí será menos 1. Escribo un espacio. El siguiente coeficiente es 3. Y el siguiente es 2. Cierro corchetes. Si yo no quiero que se vuelva a imprimir otra vez el polinomio, puedo colocarle punto y coma y enter. Y ahora vamos a hacer el último ejemplo. Voy a guardarlo en esta variable a, que va a ser igual, abro corchetes, será x a la quinta. Aquí el coeficiente es 1, un espacio. Debería ir el coeficiente de x a la cuarta, pero no existe. El de x al cubo tampoco, el de x al cuadrado tampoco y el de x tampoco. Debo rellenar esos espacios con 0. El último espacio y finalmente el coeficiente que no tiene variable. Cierro corchetes y enter. Ustedes también podrían realizar operaciones aritméticas entre polinomios, por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones, etc. Pero lo que sí, cada variable debería tener ese polinomio con el mismo número de términos con el cual se quiere sumar. Por ejemplo, el polinomio a tiene estos 6 términos, en cambio el f tiene 3. Yo debería completar el f para que tenga también los 6 términos faltantes y así poderlo sumar. Con la flecha hacia arriba voy a buscar la definición de f, me voy a colocar aquí. Recordemos que el menos 1 representa el menos x al cuadrado. Yo tengo que llegar a x a la quinta. Escribo un espacio, aquí estará el 0 de x al cubo, otro espacio, aquí estará el x a la cuarta, y finalmente el último espacio, y aquí estará el x a la quinta. Lo voy a volver a definir. Aquí podemos chequear que ahora f contiene estos términos nuevos.
Y ahora sí, simplemente podemos sumar esos polinomios. Para interpretar esta respuesta, simplemente es tomar en cuenta la primera variable con la cual empezamos los polinomios. En este caso es x a la quinta. Entonces sería x a la quinta menos x al cuadrado más 3x y más 27. Así es como ustedes podrían interpretar esa respuesta. Esta es una forma como ustedes pueden trabajar con polinomios en MATLAB, aunque no es la que yo más recomiendo, así que ahora vamos a ver la otra forma. Para ello voy a limpiar toda esta ventana. Recuerden que es con el comando clc. También para limpiar el workspace podemos aplicar el comando clear. La forma como yo recomiendo trabajar este tipo de operaciones en este software es mediante matemática simbólica. Para trabajar con variables de esta forma tendrán que escribir siempre la S, la Y, la M y la S, seguido de las variables con las cuales ustedes van a representarlas de esta forma. Por ejemplo, en este caso la X. Pulso Enter. Ahora en el workspace pueden observar que las variables se visualizan de una forma diferente al resto. Voy a volver a definir un polinomio, en este caso con la letra A, es igual. Aquí sí voy a escribir la variable x a la quinta más 25. Pulso Enter. Y ustedes pueden observar cómo se me definió el polinomio, ahora sí, escribiendo los coeficientes y las variables. Otro ejemplo, voy a definir el polinomio b. Este va a ser igual a x a la cuarta más 25 por x al cubo y más 100. Escribo punto y coma para que ya no se vuelva a imprimir en la parte inferior. Puedo directamente sumar estos polinomios sin la necesidad de que cada variable contenga el mismo número de términos. Por ejemplo, puedo colocar directamente a más b. Y ustedes pueden observar cómo se sumaron. X a la quinta pasó directamente aquí porque no existe una variable de x a la quinta en este polinomio b. Asimismo el x a la cuarta. El mismo caso para x al cubo, y aquí sí veo que los coeficientes que no tienen variable directamente se sumaron, 100 más 25. Asimismo puedo restar esos polinomios, a menos b, y a mi criterio esta es una forma más fácil, sobre todo para interpretar los resultados. Ahora vamos a realizar la multiplicación de polinomios. Vamos a hacerlo con dos ejemplos diferentes. Aquí voy a limpiar el workspace y también la ventana del command window. Podemos ejecutar ambos comandos separados con una coma. La multiplicación de polinomios la vamos a aprender tanto para los polinomios que se definen con variables simbólicas, pero también para la otra forma que vimos cómo se pueden definir, mediante corchetes. Aquí voy a indicar que voy a trabajar también con variables simbólicas, en este caso la letra X minúscula. Vamos a definir los siguientes polinomios. A va a ser igual a x al cuadrado más 10x. Aquí recordar que tienen que colocar por 10 por x, si no les va a generar un error. Más 25, punto y coma para que no se vuelva a imprimir la definición. Ahora b va a ser igual a 20 por x al cuadrado más 25x por x y más 100. Punto y coma. Ahora voy a volver a definir estos polinomios pero con corchetes, es decir, la otra forma que también aprendimos. Pero a este le voy a colocar un guión bajo para distinguirla de esta variable o si no la va a reemplazar en el workspace. A guión bajo va a ser igual, abro corchetes y aquí recordemos que tenemos que escribir simplemente los coeficientes con un espacio. El coeficiente aquí de x al cuadrado es 1, un espacio, el coeficiente de la siguiente variable es 10 y el siguiente coeficiente es 25. Cierro corchetes, punto y coma. Ahora el otro polinomio, b-bajo, va a ser igual. Abro corchetes, el primer coeficiente es 20, el otro es 25 y el otro es 100. Cierro corchetes, punto y coma. Para realizar la multiplicación con polinomios definidos mediante corchetes, ustedes pueden utilizar la función comp. Abren paréntesis y aquí escriben las variables que contienen los polinomios que ustedes quieren multiplicar. En este caso, a-bajo, coma, b-bajo.
Cierran paréntesis y simplemente con un enter pueden obtener la multiplicación de ambos polinomios. También pueden almacenar esta multiplicación antes de realizarla en una variable. En este caso la m, por ejemplo. M-bajo va a ser igual. Y simplemente pulso enter. Y aquí obtienen la multiplicación de estos polinomios. Para obtener la división asimismo de estos polinomios, ustedes pueden hacerlo mediante la función deconf. Abren paréntesis y aquí también escriben los polinomios que ustedes quieren dividir. En este caso, a-bajo lo voy a dividir para b-bajo. Cierro paréntesis. Una diferencia entre esta función y la función de multiplicación es de que esta me devuelve dos respuestas. La primera respuesta va a ser el cociente entre esta división y la segunda va a ser el residuo de esta división. Por lo tanto, yo puedo almacenar esas dos respuestas en dos variables diferentes. Por ejemplo, aquí puedo abrir corchetes. Voy a colocar primero el igual para que no se confundan. Muy bien, aquí puedo abrir corchetes y voy a indicar que en esta C mayúscula se me va a almacenar el cociente de esa división. Con una coma separo y en la variable R voy a almacenar el residuo de esa división. Cierro corchetes. Y esta es la forma como ustedes pueden almacenar en dos variables distintas cuando una función me devuelva una o varias respuestas. Esto aplica para las funciones que ya están integradas en el software desde su instalación y también para las funciones que nosotros vamos a aprender a crear posteriormente. Muy bien, finalmente pulso Enter. Este es el cociente entre esta división y este será el residuo de la misma. Ahora, para multiplicar, cuando ustedes trabajen con variables simbólicas, lo pueden hacer directamente. No necesariamente deben aplicar estas funciones para hacerlo. Aquí directamente pueden almacenar en otra variable, por ejemplo, la f es igual a la multiplicación de a por b. Pueden ver cómo se les creó como una variable común la multiplicación de los polinomios cuando se los crea con corchetes y ahora la variable f se guarda como una variable simbólica porque está almacenando la operación de dos variables simbólicas. Aquí con doble clic pueden ver siempre lo que almacena cada variable. Y asimismo también la división. Por ejemplo, en la variable div igual a dividido b. Entonces, en resumen, para multiplicar o dividir polinomios, lo pueden hacer de estas dos formas distintas, ya depende cómo ustedes hayan definido los polinomios, con variables simbólicas o mediante corchetes. Ahora vamos a aprender otras funciones comunes con las cuales podemos trabajar con polinomios. Voy a limpiar la ventana de Command Window. Empecemos trabajando una función que me va a devolver las raíces de un polinomio. Es decir, al polinomio que nosotros indiquemos, esta función lo iguala a 0 y encuentra los valores de x. Al igual que la multiplicación y la división, tenemos que hacerlo de una forma diferente para los polinomios definidos mediante corchete y los polinomios que son definidos con variables simbólicas. Empecemos trabajando con los polinomios definidos con corchetes. Para encontrar las raíces de esos polinomios podemos utilizar la función roots. Simplemente le escribimos y entre paréntesis colocamos el nombre que contiene ese polinomio. Pulsamos Enter y aquí podemos ver que estas serían las raíces de ese polinomio. Asimismo podemos encontrar las raíces del polinomio b. Recuerden que le escribamos guión bajo para decir que este es el polinomio b definido con corchetes. Pulso Enter. También las respuestas contemplan los números imaginarios. Otra función muy común también es la de polyval. En este caso nosotros podemos reemplazar la x que tiene ese polinomio para encontrar la respuesta. Por ejemplo, aquí para que esté más claro voy a volver a llamar un polinomio, por ejemplo el a. Esto solo lo hago para visualizarlo. Muy bien, si yo quisiera aquí encontrar el valor final cuando x valga 10, por ejemplo puedo usar ahí polyval. Entre paréntesis, tengo que escribir primero la variable que contiene el polinomio, en este caso a, guión bajo. Recordemos que estamos trabajando por el momento con los polinomios definidos con corchetes. Separado con una coma, el valor que yo quiero que tome x. Voy a hacer que tome el valor de 1, por ejemplo. Enter, y esto será 36. Y esto es evidente, ¿no? Si reemplazamos aquí 1 al cuadrado es 1, más 10 por 1, 10, y más 25 sería 11 más 25, la respuesta será 36. Para eso nos sirve la función polyval. Entonces, recapitulando, roots me permite encontrar
las raíces de los polinomios definidos mediante corchetes y polyval me permite reemplazar la x por un valor y encontrar esas respuestas. Ahora, veamos cómo podemos hacer lo mismo, pero cuando trabajamos con polinomios definidos con variables simbólicas. Voy a limpiar esta ventana. En este momento quiero encontrar las raíces de los polinomios que hemos definido con variables simbólicas. Vamos a utilizar la función solve en este caso. Esta función sí es muy importante que la aprendan porque yo personalmente la ocupo mucho, en especial para despejar algunos valores que tengo en ecuaciones. Abro paréntesis y escribo el nombre del polinomio que está definido con las variables simbólicas. Cierro paréntesis y aquí pueden observar cómo obtengo las mismas respuestas que con la función roots que ocupamos previamente. Asimismo, el otro polinomio solve B, cierro paréntesis. Si lo quisiera tener expresado con la misma respuesta que obtuve previamente, podemos utilizar esta función para simplificar esta respuesta. O podemos ocupar de nuevo el solve, abro paréntesis. Aquí simplemente estoy realizando de nuevo ese mismo proceso, pero ahora con esta función voy a obtener la respuesta simplificada. Y aquí podemos observar la misma respuesta que obtuvimos con la función roots para el polinomio b-bajo. ¿Cómo podemos reemplazar valores en estos polinomios con variables simbólicas? Si ese es su objetivo, yo le recomendaría definirlos de esta manera. A de x es igual. Y escribiría de nuevo a cuánto equivale ese polinomio. Voy a volver a llamarlo para recordarlo, por ejemplo, a y el b. Ahora tendríamos que definirlos así. A de x va a ser igual a x al cuadrado más 10 por x y más 25. Pueden hacerlo de nuevo así. O también b de x va a ser igual a b. Prácticamente sería lo mismo. Con esto, si yo quiero ahora reemplazar el número 1, por ejemplo, en el polinomio a, simplemente tendría que escribir a entre paréntesis 1. Con esto le estoy indicando al software que quiero obtener la respuesta de este polinomio cuando x vale 1. Enter y obtenemos el mismo 36. Asimismo para b. Como ven, esta es una forma más práctica que hacerlo mediante corchetes, porque se parece más a la metodología que nosotros ocupamos manualmente cuando aprendemos álgebra. B de 100 y aquí obtenemos la respuesta. Esta es la forma como pueden trabajar con los polinomios según como ustedes los definan, mediante corchetes o con variables simbólicas. Y por último, vamos a aprender a resolver un sistema de ecuaciones aquí en MATLAB. Voy a limpiar todo esto de nuevo con el comando clear y con el CLC. Para resolver sistemas de ecuaciones lineales en MATLAB, primero lo vamos a hacer aplicando variables simbólicas. Aquí voy a definir tres ecuaciones. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Esta será la ecuación 1, esa va a ser igual. Aquí vamos a ocupar la función str2 sim, con lo cual vamos a convertir una cadena de texto en una expresión simbólica. Voy a abrir paréntesis. Aquí entre apóstrofes voy a escribir la ecuación. Por ejemplo, 50 por x más 10 por y menos 3 por z. Esto va a ser igual a 100. Cierro apóstrofe, cierro paréntesis, punto y coma. Como vemos, la primera ecuación se me ha definido con variables simbólicas. Aquí hemos ingresado esta ecuación con variables simbólicas como si fuera texto entre apóstrofes, pero con esta función ya estamos convirtiendo esa cadena de texto a una ecuación con variables simbólicas. Asimismo voy a ingresar la segunda ecuación que le voy a llamar S2, va a ser igual. La misma función str2 sim, abro apóstrofe. Esta ecuación va a ser x más y más z igual a 1000. Y finalmente una última ecuación, la ecuación 3 igual a la misma función. Abro paréntesis. Será menos 10 por x. También tengo que abrir apóstrofe. Menos 10 por x más 20 por y. Menos 40 por z. Y esto va a ser igual a menos 300. Pulso Enter.
Listo, tengo tres variables, pero con tres ecuaciones. Para resolver este sistema de ecuaciones lineales, voy a utilizar la función solve. Aquí ya sabemos que esa función me va a entregar tres respuestas, el valor de x, el valor de y y el valor de z. Por lo tanto, esas tres respuestas las voy a escribir en un corchete, el valor de x, de y de z. Cierro corchete, esto va a ser igual, voy a ocupar la función solve. Y entre paréntesis, quiero que me resuelva la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Pulso Enter. Si yo lo quisiera expresado como número entero, utilizaré la función double, tal como lo hicimos en las anteriores operaciones. En X, tanto para y para Z. Esos serían sus valores respectivamente. Ahora vamos a resolver este sistema de ecuaciones lineales, pero con los polinomios definidos con corchetes. Por ejemplo, en la variable p, yo voy a definir todas estas funciones. Solo voy a ocupar los coeficientes y vamos a formar como si fuera una matriz. Por ejemplo, el primer coeficiente es 50, escribo un espacio, el otro coeficiente es el 10 y el siguiente es el -3. Ahora, punto y coma. Sigo con la siguiente ecuación. Los coeficientes en toda esta ecuación son 1. Punto y coma. Los de la última ecuación son -10, 20 y -40. Cierro corchetes. Ahora, en otra variable de cualquier otro nombre, igual, abro corchetes y aquí simplemente voy a escribir los valores de los términos independientes, es decir, los valores que están después del igual. El primero es 100, tengo que escribir en diferentes filas, por lo tanto, tienen que ser separados con punto y coma. 100, el otro es 1000 y el otro es -300. ¿Y cómo obtengo las soluciones? Por ejemplo, en la variable sol voy a almacenarlas. Simplemente escribo la variable que contiene los valores de los coeficientes. Ahora, con esta barra inversa, lo pueden escribir con Alt 92, seguido de la variable que contiene los valores de los términos independientes. Pulso Enter. Y aquí obtengo las soluciones. Tanto para X, aquí puedo corroborar que me sale lo mismo de acá arriba, y Z. Tengo las mismas respuestas, tanto si ustedes trabajan con variables simbólicas o no. En cuanto a álgebra, estas son las operaciones más comunes que pueden realizar en MATLAB. En especial esta función solve que ya les comenté que personalmente es la que más utilizo para despejar en ecuaciones y otras funciones. Nos vemos en los próximos videos de esta sección de MATLAB básico.